que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que abran su Biblia preciosa, porque la Biblia es preciosa. Primera de Samuel, capítulo 27, verso 1, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 27, verso 1. Leemos este versículo, oramos al Señor y miramos a ver qué nos quiere decir el Señor en esta noche calientita, ¿no? Qué calorcito, ¿cierto? Mucho calorcito. Muy bien. Primera de Samuel 27, 1. ¿Lo tiene la iglesia o no? Muy bien, léalo conmigo. ¿Qué dice ahí? Con todo, David pensaba: un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Padre, te alabamos y te bendecimos, Dios. Queremos darte las gracias en esta noche bonita y preciosa, para que el poder y la unción de tu Santo Espíritu nos tome a todos en este lugar, Señor Jesús. Nos perdones, Señor, y nos descargues de toda aquella cosa, Señor Jesús, que hoy fue molesta, que no fue de bendición y de agrado para ti ni para nosotros, Señor Jesús, ni para otras personas, Dios. Descánsanos y abríganos ahora con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, Dios, y que no veamos sino solamente, Señor Jesús, lo que tú quieres decirme a mí personalmente esta noche, Señor. Te amamos con todo el corazón, Jesús. Y una vez más, gracias, Señor, por todo lo que hemos estado aprendiendo, los que estamos haciendo el ayuno de 21 días, Señor Jesús. Creo que hemos crecido. Hemos, Padre Santísimo, conectado muchas áreas de nuestra vida que estaban desconectadas contigo, Señor Jesús. Y eso te agrada y eso es bueno para nosotros, Dios. Y te queremos dar el mejor aplauso de toda nuestra vida a ti, precioso Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primera de Samuel 27:1, por favor, nuevamente leamos este verso. Y dice así, me encanta este versículo. Dice así: con todo, David pensaba: un día de estos voy a morir a manos de ¿quién? De Saúl. ¿Por qué no mira a su hermano y dígale: pilas con los pensamientos? Uno a veces piensa muchas cosas que no son correctas, pero bueno. Con todo, David pensaba: un día de estos voy a morir a manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. ¿Qué le está pasando al rey Saúl? Saúl está hostigando, está molestando a David porque sabe que David se ha llevado muchas glorias y le está molestando, le está tallando las sillas, si me permiten la expresión. Entonces Saúl tiene mucho poder, es el rey de Israel. David es potencialmente el rey de Israel, pero todavía no lo es. Y entonces el rey David se siente un momento sumamente presionado porque Saúl está a punto de matarlo. Y todos tenemos miedo de ser asesinados. Seguramente de la muerte no. Y seguramente algunos sí hemos superado la muerte, el miedo a la muerte. Pero que a uno lo vayan a asesinar, uno no siente mucha alegría. He tenido muchas personas en consejería con esa característica y he sentido vergüenza con ellos del dolor que significa que los van a quitar la vida. ¿Por qué no dice conmigo: Señor, ninguna arma forjada contra mí prosperará? Amén. Le damos un aplauso de protección a Jesús. Entonces yo quiero que ustedes presten atención a lo que les quiero predicar esta noche, que he llamado el sermón Quédate. Mire a su hermano y dice: mejor quédate, decirle. ¿Qué es lo que hace el rey David cuando ve que Saúl ya está, mejor dicho, terrible con él? Que ya está que lo coge. Lo que hace es correr, huir. Y por eso dice aquí la Biblia: lo mejor que puedo hacer es huir. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra de los filisteos. ¿Por qué no dice conmigo: huir no es lo mejor? Vuélvalo a decir por segunda vez. Mire a su hermano y dígale: no huyas, cobarde. David se esconde de un rey loco, de un rey deschavetado. Perdón, el sonido está terrible, está muy alto el sonido. Les pido el favor, ayúdenme. David se esconde de un rey muy loco, de un tipo que amaba a Dios, pero
pelaba mucho el cobre. El rey Saúl tenía muchas luchas. Y yo creo que todos nosotros tenemos un Saúl por allá guardado, que ama a Dios, pero que también hace lo que se le da la gana. Entonces David sabía, porque David tenía un corazón muy bonito. Y él sabía lo que había en el corazón del rey loco. Entonces David lo que hace es que coge a toda su gente y se larga. Y coge a toda una cantidad de personas y se va más o menos como unas 1000 personas, entre muchachos, hombres, mujeres, y el rey David con sus esposas, porque él tenía un par de viejas en esa época. Eso no quiere decir, como me decía un viejo por allá en la Quinta Porra: oiga, pastor, si esos tipos podían tener 2, ¿por qué no 1 ahora? Estamos en el Nuevo Testamento, digan amén. El Señor lo permitía o ellos lo hacían, yo no sé cómo es el tema. En el cielo hay una ventanilla de quejas, allá se puede quejar. Por ahora le toca con la misma hasta la muerte. Entonces David tiene una carga muy grande. Huye con un poco de gente y la tiene que alimentar, mantener, sostener y cuidar. Huir siempre traerá más trabajo, digan amén. Huir siempre nos traerá doble carga. El rey David vivía bien. Sí, seguramente tenía algunas cosas defectuadas, pero a ustedes no se les olvide que Jonatán le sacaba mercado. Eso es lo que dice la palabra, que Jonatán veía mucho por él. Pero David, al huir, rompe muchos nexos, porque se va como un paria y se esconde. Entonces David toma la decisión de huir porque cree que el rey Saúl lo va a destruir. Porque cada vez que el rey David se encontraba en dificultades, siempre el rey David oraba. Y es la primera vez en la historia que yo veo, de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, del Salmo 1 al 84, que veo a un rey huyendo. Un rey no cualquiera, el rey David. Él no acostumbraba a hacer eso. Y de hecho saqué algunas escrituras para que ustedes se den cuenta conmigo que David no corría. Mire por favor conmigo lo siguiente: Primera de Samuel 23:2. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Primera de Samuel 23:2. ¿Lo tienes ahí? Muy bien, léelo conmigo. ¿Cómo dice? ¿Consultó a quién? Al Señor. ¿Sí se dieron cuenta qué hizo David? Consultó al Señor. Diga conmigo: hay que consultar al Señor. Mire que David consultaba. ¿Cuándo consultó al Señor? Cuando se vio enfrente de quiénes, de los filisteos, es decir, de quiénes, de los enemigos. Dice: ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Es decir, contra los enemigos. Hizo la pregunta. Ve, respondió el Señor. Entonces diga conmigo: cuando consulto a Dios, el Señor se vuelve bayuno. ¿Sí ve que dice? Ve. No, pero sí el Señor le responde a uno. Díganme amén, iglesia. Por eso tiene la oración un resultado muy grande. Entonces dice: ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keilah. Eso es lo que dice el Señor cuando David consulta al Señor por el miedo a los filisteos. Hubo una época donde el rey David se sintió muy inferior. Levanten la mano los que lo hemos sentido a veces inferiores, poca cosa. Cierto que hay etapas de la vida donde uno dice: Dios mío, yo no soy nadie. Y el rey David vivió una época de esa. Y mire lo que dice Primera de Samuel 23:4, más adelantito después del suceso que le leí. David volvió a consultar al Señor. Entonces cuando David vuelve a consultar al Señor, está demostrando que está inseguro. Y no sé si le ha pasado a usted que usted vuelve y lee, vuelve y lee, vuelve y lee, pero usted no está soltando a Dios. Eso hay que abonárselo a David. Y hay que abonárselo a usted y a mi vida. Díganme amén, iglesia. Usted lo puede preguntar 1000 veces, pero si se lo pide, si se lo consulta, si se lo pregunta al Señor, es totalmente válido, porque usted está demostrando que depende del Señor. Díganme amén, iglesia. Diga conmigo: en mi baja estima, el Señor me engrandece. Y dele un aplauso a Dios con todo su corazón. David volvió a consultar al Señor y Él le respondió. Mire, el Señor siempre responde. Qué belleza, ¿cierto? Ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos ¿a quién? A los filisteos.
cuando estaba confundido, cuando estaba bloqueado, cuando estaba necesitado, cuando estaba en la inmunda, el rey David siempre buscaba a Dios, hablaba con Dios. Y es la primera oportunidad en la cual el rey David comete el error más grave que puede cometer un cristiano: hablar solo. El monólogo cristiano hace a un lado el consejo divino. Y por eso dice el rey David: me voy, y sale corriendo, porque no le dijo a nadie. Él no le dijo nuevamente, como sabía que el Señor le iba a contestar: si te vas a ir, pregúntamelo. Y nunca se lo preguntó, entonces se fue. Es la mejor manera de cometer un error: no consultar al Señor. ¿Dicen amén, iglesia? Ni siquiera dice la Biblia que el rey David consultó a un consejero, a un profeta. De pronto llamar a Samuel. Él tenía el teléfono de Samuel y no lo llamó tampoco. No llamó a Natán, que era su gran amigo. No llamó a nadie. Simplemente hizo una conversación en primera persona. Y casi siempre eso, más que una conversación, es un engaño mental. Hablar con nosotros mismos y no consultar a Dios siempre es una oportunidad para que Satanás nos meta cucarachas en la cabeza. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo: Señor, libérame de mis monólogos espirituales. Nosotros tenemos a quien orar. Digan amén, iglesia. Eso es lo que creemos los cristianos, que si oramos Dios nos oye, y que si nos oye Él nos responde. Hay que consultar. En alguna oportunidad David consulta a Samuel, que les decía anteriormente que era un profeta muy bonito y muy hermoso, el cual lo ungió. En otras oportunidades él hablaba, ¿sabe con quién? Con Jonatán. Y le decía y le preguntaba cosas a Jonatán, porque ustedes saben que Jonatán era el hijo del rey Saúl y eran muy buenos amigos. De hecho, hay algunos morbosos que no son otra cosa más que dicen que la amistad entre Jonatán, o Jonatán como quiera decirlo, y David era una especie de homosexualismo. Eso es falso. Digan amén, iglesia. Eran buenos amigos. Pregunto, levanten la mano los hombres que tienen algún buen amigo. Y no quiere decir que somos que somos raros. La amistad es un principio divino. Digan amén. Él de hecho dice que él es el mejor amigo. Entonces, Jesús tenía muy buenos amigos. ¿No se acuerdan ustedes de Juan? Dice la Biblia que se le dormía en el pecho a Jesús. Y mi Jesús es santo, santo, santo. Entonces, para que eso quede claro, que siempre me gusta hablar del tema. Entonces, dice que en otra oportunidad el rey David se encontró en medio de una guerra contra los filisteos y se le acabaron las municiones, se le acabaron las armas, y dice que él fue a una región que se llamaba Nob, y en esa región le prestaron armas. O sea, hasta para eso consultó a alguien. Pero es la primera vez en toda la vida que este hombre solamente dice una cosa: hablar con él. Y la única expresión o el único dardo que llega a su mente es: voy a morir. Diga conmigo: yo no me voy a morir. No era que David se fuera a morir. Se le olvidó al rey David que él había sido rociado con el jarro de aceite para confesarlo como el próximo rey de Israel. Se le olvidó que es lo mismo que nos pasa a usted y a mí. Estamos en un momento difícil, se nos olvida todo y queremos ¿qué? Huir. Cuando Dios nos ha dicho: vea, lo que tienes para esto, para esto, para esto, para esto. Las promesas de Dios no nos pueden dejar huir. Digan amén, iglesia. Primera de Samuel 23, 17. Primera de Samuel capítulo 23, verso 17. No tengas que. Miedo. Me quedé solo. No tengas que, iglesia. Miedo. Le dijo que mi padre no podrá ¿qué? Atraparte. ¿Quién le está diciendo eso? Jonatán. No tengas miedo, que mi padre no podrá atraparte. ¿Por qué? Porque Jonatán seguramente escuchaba las reuniones en el salón oval y se daba cuenta de lo que estaba tramando su papá, y él venía y se lo sapeaba, que era lo que decía la palabra. Te van a coger allí. Entonces David se iba a otro lado. Y entonces dice: tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! Esto hasta mi padre que lo sabe. Diga conmigo: en medio de mi dificultad, mi padre lo sabe. Su padre sabe para dónde voy yo y para dónde va usted. Entonces no huya, no corra, no sea cobarde. Primera de Samuel 24, 20. Allá adelantico. Primer libro de Samuel capítulo 24, verso 20. Y dice así:
ahora ¿qué? Caigo en cuenta de que tú serás el rey. ¿Quién está hablando? Saúl. El rey que está amedrentando a David es el que está hablando. ¿Y qué dice? Ahora caigo en cuenta que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Pero nuevamente, por favor, qué pena con ustedes, pero la Biblia vale la pena volverla a leer. Y dice, con todo David pensaba, un día de estos voy a morir a manos del que dice que voy a ser rey y que voy a consolidar el reino de Dios. ¿Sabe? Perdóneme lo que voy a decir. Eso es ser uno ridículo. Eso es ser uno manipulador. Las promesas de Dios están por encima de nuestros sentimientos y de los dardos del enemigo. Dicen amén, iglesia. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra ¿de dónde? De los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Era la gente que David más odiaba. ¿Usted se dio cuenta para dónde cogió por huir? ¿Se fue para dónde? Para el lado del diablo. No consultar a Dios es buscar de alguna manera una salida con el diablo. Y sigo leyendo. Así Saúl se cansará de buscarme por el territorio de Israel y podré escapar de sus manos. Entonces, cuando David decide decir esto, seguramente hay algún soplón en todo el equipo, alguna vaina, y esto llega a oídos del rey Saúl. Entonces, ¿sabe qué hace Saúl? Dice, no persigamos más a ese tipo. Él mismo se extermina. Wow. ¿Sabe qué nos mantiene a nosotros? Y usted me va a tratar de interpretar bien lo que voy a decir. ¿Sabe qué mantiene nuestra fe al día? Nuestra pasión en las cosas de Dios. Dios, pero también que el diablo nos persiga. El diablo no se da cuenta y hace un buen papel en nuestras vidas. Dicen amén, iglesia. ¿O no? Usted ve que el diablo lo está atacando y usted ¿qué aprende? A orar. Usted ve que tiene una dificultad con la carne, usted ora y ¿qué hace? Mejora. Dicen amén, iglesia. Decía Marcos Witt en alguna presentación que lo escuché alguna vez, decía, es que el diablo es buen diablo. Sabía hacer bien su papel como diablo, lógicamente, como del demonio. Dios utiliza todas las cosas para el bien de quienes le amamos. Dicen amén, iglesia. Entonces Goliat sale huyendo y adivine para dónde coge. A una región que se llamaba Gat. Diga conmigo Gat. Ahora diga conmigo Gad. ¿Sabe la diferencia, cierto? Gat era la población donde se fabricaban los Goliat. Era de donde salían todos los monstruos de la época. Los hombres más asirios como Goliat venían de Gat. Y David se va a esa región. ¿Cómo la ve? Que usted dice que ir allá es malo y termina yendo allá. ¿Al fin de dónde? La cobardía y salir huyendo casi siempre nos despista la visión que Dios tiene para nuestras vidas. Dicen amén, iglesia. En pocas palabras, David termina haciéndole morcillas al diablo. Y entonces dice la Biblia que a partir de ese momento David tenía que sostener 1000 personas más o menos. Todos dormían, comían y vivían por David. La pregunta es, ¿creen ustedes que cuando uno está huyendo duerme y come bien? Si la Biblia mía y la suya dice, porque a su amado dará Dios el sueño. No dice que el enemigo. Digan amén. Y yo creo que el rey David se sentía hipócrita, durmiendo en un territorio que era de los enemigos de Dios, para salvar ¿qué? Su vida. Porque David perdió la lógica espiritual. ¿Qué le pasó? Se dejó engañar. Dejó ventilar que sentía miedo por su propia vida. Y los cristianos no debemos sentir miedo por nuestra propia vida. El Señor siempre nos guardará a nosotros. Huir nos hace sentir temporalmente bien, pero huyendo siempre tenemos que acelerar la marcha. Cuando usted no huye, usted camina. Pero cuando usted está huyendo, usted tiene que aligerar la carga, porque de algo está. Y eso se vuelve un cansancio ¿qué? Espiritual.
emocional. Se vuelve una fatiga económica. Porque cuando usted huye, se le duplican los gastos. Es una locura. Por eso es mejor esperar y confiar en el Señor. Digan amén, iglesia. ¿Cuál es el consejo del diablo? Se le complicó la vida familiar, váyase, corra. ¿Sirve de algo? Absolutamente. Dice la Biblia mía y la suya que la mujer, que el hombre no abandone a su mujer. Así lo dice la palabra. Huir no es la mejor alternativa, es la peor alternativa. Dicen amén, iglesia. Por eso el Señor llega y dice, mire, es que la Biblia es preciosa. Yo a veces le digo a Dios, Dios, tú a veces me das unas revelaciones, amigo, yo entiendo la Biblia tan rara a veces. Dice que el enemigo anda rondando. O sea que el cristiano se mantiene ¿en dónde? En un sitio fijo. Para que el diablo pueda dar vueltas, yo estoy en un sitio fijo. Yo no me muevo, el que se tiene que mover, ¿quién es? El diablo. Digan amén, iglesia. Diga, estoy firme y aquí me quedo. Y si lo cree que está firme, dele un aplauso a Dios con todo su santo corazón. Proverbios 14, verso 12 al 13. Hay caminos que al hombre le parecen como rectos. Cuando usted está azarado, cuando usted está llevado, cuando usted está en la inmunda y no consulta al Señor, todo lo que le venga se le vuelve ¿qué? Una bendición. Pero no es una bendición, se convierte en una maldición. Pero acaban por ser caminos ¿de qué? De muerte. ¿Qué estaba haciendo el rey David? Huyendo de la muerte. ¿Y para dónde iba? Según este verso, a la muerte. Iba huyendo de la muerte y iba a terminar ¿en dónde? En la muerte. También de reírse duele el corazón. Y hay alegrías que acaban ¿en qué? En tristezas. Usted se siente feliz al principio. Uy, nos alcanzamos a volar de esa vaina. Y cuando está medio respirando, ¡pum!, viene el problema. Porque en las manos del diablo nunca estaremos bien. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Señor, enséñame a aquietarme. Todo el tiempo. Usted tiene que vivir toda la vida quieto. O si no, vas a empezar a dolerte el corazón. Vas a empezar a escoger caminos ¿de qué? De muerte. Entonces dice la Biblia que finalmente David se va para el territorio de Gat. Y estando en el territorio de Gat, mire lo que hace el rey David. Primera de Samuel 27:5. Primera de Samuel 27:5. ¿Lo encontraron? Ok, léelo conmigo. ¿Qué dice? David le dijo ¿a quién? A Aquis. Si en verdad cuento con el favor ¿de qué? De su majestad. Oiga, diciéndole al diablo don Satanás. Eso es lo que está haciendo el rey David. Diciéndole mi eminencia. Cuando el rey David tañeaba un arpa debajo de un palo, solamente diciendo que la majestad era Dios. Y aquí está diciéndole al enemigo, lambiéndole. Y le dice su majestad, le ruego me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré. No tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino, porque si vivo en la capital del reino, todos los días me sentiré más cobarde y más hipócrita que nunca. Si me dejas en las afueras, nadie seguramente me conocerá. Nadie me recordará que yo era un cristiano, que yo era casado y que huí de mis responsabilidades. Si se da cuenta a dónde llega, perdemos el norte, perdemos la brújula. Y Dios desea que nosotros tengamos una vida concentrada en Él. Dicen amén, iglesia. Diga conmigo, Dios, aquíétame. Amén. Su majestad, el enemigo, se le volvió su rey. Se le volvió su nuevo mejor amigo. Y eso no está bien. Porque donde estaba él, de ahí eran oriundos los gigantes que habían destruido al pueblo de Dios. Y David le había dicho al gigante, tú vienes a mí con palos, tú vienes a mí, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y ahora está mirando toda esa gente. ¿Y qué pensará el rey David? Preguntémonos un segundo, ¿qué pensaría la gente si nos viera otra vez a nosotros en el mundo?
pensaría la gente? Usted sabe que es importante, no es lo que piense la gente, sino sabe qué nos diría nuestra conciencia. Dicen amén. No huyamos, quedémonos donde Dios nos ha colocado, porque de donde Dios nos ha colocado, Él nos va a responder. No te muevas. Mire a su hermano y dígale, no te muevas. O si no te matan, dígale. Porque corriendo de qué. Yo me acuerdo que alguna persona, es una anécdota que yo aprendí alguna vez, alguna persona aquí de Cali, de mucho dinero, conozco el nombre y el apellido, pero no lo voy a decir. Y esa persona practicaba algún deporte acuático y tomó la decisión de irse a un sitio a vivir tranquilo, a una ciudad donde nadie lo molestara, donde no hubieran balas, no hubieran sicarios, no hubiera lo que hay en nuestro país o en Cali. Y esa persona se fue a vivir en un pueblito donde no vivía nadie, solamente chimpancés y por ahí culebras. Y un día salió a practicar su deporte acuático y vino el tsunami ese de Japón y lo mató. No hay lugares seguros. Es bajo las alas del Señor donde estamos seguros. No hay nada seguro. El único seguro de nuestras vidas se llama Jesucristo de Nazaret. Primera de Samuel 27, versículo 8 y 9. Mire esta cosa tan impresionante. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, un cristiano cazarroquero. Mire lo que dice. Acostumbraba a salir en campaña con sus hombres. ¿Para qué? Saquear. Oh, mi Dios. Mire lo que puede hacer cuando usted se asocia con el enemigo. Para saquear a los gesureos, jersitas y amalecitas, y quitarle las cositas. Pueblo que durante mucho tiempo había habitado la zona que se extendía hacia el sur y hacia el país de Egipto. Verso 9. Cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida. Wow. Y no los atacaba por conquista. Los atacaba ¿para qué? Para sobrevivir. O sea que era un acto ¿qué? Criminal. El rey David, el cristiano, ese que veíamos el domingo entrar a la iglesia, que servía y cantaba en la alabanza, ese. Y sigo leyendo. Cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida, ni hombre ni mujer. Antes de regresar a donde estaba, aquí se apoderaba de ovejas, vacas, asnos y camellos, y hasta de la ropa que vestían. Es decir, que Aquis lo mandaba a robar, y él robaba ¿a quién? A Aquis. ¿Sí te das cuenta? ¿Todo por qué? Porque comenzó dejando de consultar ¿a quién? A mi Dios. Diga conmigo, Señor, que nunca se rompa mi comunión. Amén. Dice la palabra de Dios que por esta época David jamás volvió a hacer un salmo. ¿Sabe por qué? Se había desconectado. ¿Y quién era el que hacía los salmos? ¿David o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Se apagó, se desorientó, se desconectó. Cuando huimos, las cosas siempre se tienen que poner peor. Si huir nos arregla la vida, cerremos y vámonos. Porque Jesús no huyó de la cruz del Calvario. Murió y aceptó hasta el último momento. Y entonces dice la Biblia que los mismos hombres de Aquis, el rey de los filisteos, empezaron a incomodarse con el rey David. Y un día llamaron al rey Aquis y le dijeron: oiga, ese tipo es un faltón, ese es cristiano y le está dando la espalda al Señor. En cualquier momento le da la espalda a usted, no sea pendejo. ¿Sí se dio cuenta? Tratando de buscar amigos, encontró en los enemigos unos enemigos más vivos que él. Porque apartados de Dios no podemos hacer nada. La pregunta que le hago para terminar este sermón es: perdónenme, mis niños lindos, y empiezo por mí mismo, ¿cómo manejamos nuestros momentos difíciles de la vida? ¿Huyendo? ¿Comprando tiquetes? ¿Saliendo corriendo? Así no se arregla la vida. Huir siempre empeorará sus costumbres y sus principios.
Porque Dios no es un Dios de huidas, sino Dios es un Dios de estacas. Dicen amén, iglesia. ¿Está cansado tal vez usted de tratar de perdonar? Le toca quedarse quietico. Hasta 70 veces 7. Porque usted puede sentir ganas de decir, es que usted no sabe, pastor, lo que yo tengo que comerme todos los días. Pues se lo tiene que seguir comiendo todos los días. Porque si te separas del Señor, te va a ir peor. Amén. La última semana en su trabajo fue muy difícil. Renuncie a su trabajo. Porque su jefe es muy cansón, renuncie. Y esperemos a ver cuánto tiempo trata de buscar empleo. Porque resulta que los jefes difíciles y las empresas fregadas, Dios lo lleva a unas empresas para pulirlo a uno. Digan amén. Las empresas no son cristianas, digan amén. Que hay gente que dice, pastor, voy a montar una empresa cristiana. Yo siempre los corrijo, eso no se dice así. Es que le voy a poner Ebenezer a mi compañía para que Dios me la bendiga. Los nombres no bendicen. Las empresas florecen porque usted trabaja, digan amén. Usted no puede decir Ebenezer, 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 ahí lo coge el amanecer. Mire a su hermano y dígale, hay que trabajar. Nosotros tenemos que hacer lo contrario a lo que hizo el rey David una vez. Escúcheme, una vez en toda la vida hizo esto. Pero una vez es una vez. Porque lo ideal es que sea ninguna vez. Diga conmigo, ninguna vez. Mateo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes que están ¿qué? Cansados. Porque el cansancio es el primer pretexto o justificación para salir ¿qué? Corriendo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré ¿qué? Descanso. ¿Qué es descansar? Quedarse ¿qué? Quieto. Por eso les decía, el trabajo se dobla, los gastos se doblan, todo se dobla cuando usted ¿qué? Huye. Huir no es de cristianos, digan amén. Los cristianos estamos sembrados en los jardines del Señor. Si usted huye, entonces usted le da consejo, ¿sabe quién? La gente deprimida. Y cuando una persona deprimida le da consejo a usted, usted queda como deprimido. Si usted le pide consejo a una persona del mundo, el mundo le va a dar un consejo ¿qué? Mundano. Ay, es que mi esposo me trata muy mal, es que mi esposo o mi esposa es una tatacoa, mi esposa es terrible. La gente del mundo le va a decir, ¿y usted se la va a dejar montar, pendeja? Dele duro, váyase este fin de fiesta, váyase este fin de semana, búsquese unos amigos, amiguis. ¿Y qué hace la vieja? Hace eso. ¿Y qué hizo eso? Empeorar las cosas. Porque el consejo de nosotros viene de lo alto, digan amén. Porque el consejo que viene de lo bajo es animal, terrenal y diabólico. El consejo de lo alto es celestial, es divino, es puro, es santo y siempre tiene un propósito para nuestra vida y es bendecirnos. Proverbios 15, 22. Ya voy a terminar. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Cuando falta el consejo, oiga, fracasan los planes. ¿Qué hizo el rey David? No le consultó ¿a quién? Al Señor. Y mire lo que nos está diciendo Dios a nosotros en el siglo XXI, 7000 años después. Cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando abunda el consejo, prosperan. ¿Qué prosperan? Los planes. ¿Los planes de quiénes? De los hijos de Dios. ¿De acuerdo a qué? Al propósito que Dios le ha demarcado a su pueblo. El propósito mío, escúcheme, el propósito tuyo está siempre supeditado a cantidades de consejos a lo largo de la vida para que se pueda cumplir. Su propósito no lo cumple usted solo. Usted le tiene que preguntar al Señor y seguramente se tiene que valer de personas alrededor suyo para preguntarle cómo es que lo tengo que hacer. Necesitamos consejeros. Amén, iglesia. Diga conmigo, mis horas de oscuridad necesitan consejerías. Y el primero es Dios, yo estoy de acuerdo con usted, pero también las personas podemos ayudarle a usted. Amén. Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. Cuando uno huye, siempre tiene que dar vueltas, siempre tiene que gastar más, siempre tiene que conocer gente nueva, siempre tiene una cantidad de porquerías que son innecesarias.
Primera de Samuel, capítulo 30, verso 6. ¿Lo tienes? David, ¿qué? Se alarmó, pues la tropa hablaba de ¿qué? De apedrearlo. O sea, después de todo este suceso. Y dice, y es que todos se sentían ¿qué? Amargados por la pérdida de sus hijos y de sus hijas, porque los habían atacado los mismos filisteos. Pero mire lo que hace el rey David después de casi 2 años de dolor. Pero ¿qué? Cobró ánimo y puso su confianza ¿en dónde? En el Señor. En el Señor. ¿Qué hizo el rey David? Dio la vuelta. Y hoy es una buena noche, hoy es un buen día para decirle al Señor, yo quiero dar la vuelta. Yo quiero nuevamente, Señor Jesús, consultarte. Yo quiero preguntarte, quiero dejar de correr. No somos gacelas, no somos cabras, somos ovejas. Dicen amén, iglesia. Y no tenemos las patas de atletas. Tenemos piernitas de oveja que son torpecitas. Y para eso necesitamos el consejo del Señor que nos diga, por aquí sí, por allá no, por aquí sí, por acá tal vez no. El consejo del Señor es lo único que nos sirve a nosotros como su reino. A nosotros como su reino establecido sobre la tierra. Oramos un segundo. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor Jesús. Yo te quiero bendecir y exaltar, Señor Jesús. Y quiero darte las gracias con todos mis hermanos en este lugar, por la bendición que nos regala, Señor Jesús, de conocer hoy una vez más tu palabra, Señor Jesús. Gracias por el consejo que nos das. Yo oro, Señor Jesús, para que el consejo que me has dado a mí esta noche sea, Señor, aquietar mi vida. Tratar, Señor, mi vida firmemente, Señor Jesús. Y por eso te pedimos perdón ahora. Si nos hemos movido, si hemos huido, si hemos sorteado la vida con nuestros propios pies, con nuestra propia manera de pensar, hoy te pedimos perdón, Señor Jesús. Tú conoces en qué lado nos escondemos y huimos, Señor Jesús. Y si encuentras ahora mismo que estoy enredado en algún material como si fuera un carnero y no una oveja, te pedimos perdón, Señor Jesús. Libéranos ahora a todos en este lugar, Señor Jesús. Y te pedimos de manera especial, de manera tierna y necesitada, Señor, danos tu consejo esta noche, Señor Jesús. ¿Quieres que realmente siga saliendo con esa señora, con esa mujer, con ese hombre? ¿Quieres que realmente compre eso? ¿Quieres que trabaje allí? ¿Quieres que siga participando de eso? ¿Quieres, Dios, que yo siga pensando lo que estoy pensando en mi mente? ¿O es simple maquinaciones que no son de ti, Señor Jesús? Dios, dirige los pasos de todos en este lugar. Yo oro en este momento, Dios, por todas las decisiones que quieren que tomar muchas personas en este lugar. Y muchos que han decidido huir. Y que seguramente hoy tenían empacada, o ayer o la semana pasada, tenían empacada, Señor Jesús, la maleta para salir corriendo, la carta de renuncia. Sacarle el cuerpo, Señor Jesucristo, a lo que tú habías programado para ellos, Señor Jesús. Oro por eso, Dios. Llévate el David que hay en nuestro corazón, que quiere huir, que quiere escaparse de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Llévate el pánico que nos puede estar azotando en este momento a algunos y que nos hace pensar que nos debemos ir, que esto nunca va a mejorar. Llévatelo ahora en el nombre de Jesús y dale libertad a esta iglesia, Jesús. Dale libertad a todos los creyentes que están aquí sentados, Jesús. Y especialmente consuélanos, Dios. Y recuérdanos que para nosotros hay un norte, hay un sur definido, Dios. Que tú no eres un Dios de suroeste, este, norte, no. Tú estás definiendo nuestras vidas. Y por eso venimos ahora delante de ti a decirte, Dios, ¿por dónde crees que es? ¿Cuál es la senda, Señor? Tú eres un Dios de sendas. Tú no eres un Dios de desfiladeros ni de abismos. Y por eso te rogamos ahora en tu infinita misericordia que nos muestre la senda. Aquíétanos, Señor Jesús. Si alguno de ustedes está pasando aquí por alguna crisis, momento oscuro, y siente en su corazón que no sabe qué hacer, quédese quieto, no haga nada. Si siente que nada puede hacer, precisamente no haga nada. Espere en el Señor y el Señor hará, dice la palabra de Dios. Y Padre, te quiero dar gracias por las personas que vinieron esta noche por primera vez a nuestra iglesia bonita. Y yo quiero bendecir